Dios le bendiga. Haciendo una reacción al tema si los cristianos pasarán por la gran tribulación, primero es un tema que no es salvífico el que crea que sí va a pasar o el que crea que no va a pasar. El punto es que existen varias escuelas de interpretación. Ahora bien, basándonos a los textos que afirman si van a pasar los cristianos la gran tribulación o no, vamos a ello. Aquellos que afirman que la iglesia pasará por la gran tribulación y que no existe un arrebatamiento como se entiende, sino que es una venida pública al final de la gran tribulación, como dice Mateo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ese es el texto que toman como base, que dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Los que no creen en el arrebatamiento toman como esta parte acá. La pregunta sería, si creemos que solamente existe esa venida pública y no hay un rapto, damos por cierto que los cristianos entonces pasarían la gran tribulación. Pero, ¿qué vamos a hacer con los textos que dicen: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Apocalipsis 3:10. Cuando nos dice allí que Dios promete librar a los creyentes sobre algo que vendrá sobre el mundo entero, aunque han acontecido varios debacles, juicios, cada uno de ellos ha pasado de manera geográfica en un punto determinado, pero allí nos habla de que es mundial, que Dios promete librar a los creyentes sobre lo que ha de venir sobre el mundo entero, y lo único que se entiende que sucederá será la gran tribulación, donde Dios derramará los juicios sobre la tierra. Es decir, que el texto enfoca a un acontecimiento que estará pasando a nivel global, cosa que no ha acontecido hasta cierto punto. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con el texto que dice que yo voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis? Allí el texto afirma de que Jesús viene y se tomará a sí mismo, dando a entender de que vendría a buscar a los creyentes. Pero venirlo a buscar ¿para qué? Porque si entendemos la idea de que Cristo viene al final de la gran tribulación para llevarse a los creyentes, ¿dónde estaría la boda del Cordero? Pues allí, cuando Cristo viene públicamente, solo es a establecer el gobierno milenario y a gobernar sobre este mundo. Entonces, es como contraproducente que el mismo día que Él venga públicamente sea cuando los creyentes vayan a subir a Él para de una vez descender. Pues es una idea que no tiene sentido. Ahora, si analizamos de que Dios, a través de todo el contexto bíblico, Dios hace separación entre los justos e injustos. Es decir, cuando Dios derramó los juicios sobre el mundo antediluviano, salvó a Noé el justo y su familia porque guardaron la palabra. Con Lot, salvó al justo Lot. Dios siempre ha salvado a los suyos antes de derramar el juicio. Dicho sea de paso, la gran tribulación no es un juicio del anticristo como tal, sino que son los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces, Dios ha librado siempre a los justos antes de enviar los juicios. Entonces, aquellos que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, pasan por alto ese lazo de tiempo de las 70 semanas que está por cumplirse, que tiene que ver específicamente el trato de Dios con los judíos, que es para Dios salvar a los judíos o hacerlo pasar por ese proceso para que vengan al conocimiento de Jesucristo, el Mesías real, puesto que ya cuando Él
venga públicamente, Israel estará en espera, bajo persecución de el impostor anticristo, llevando el cumplimiento de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, esa persecución que se tomará lugar en esos días de la gran tribulación. Así que entender de que la iglesia pasará por la gran tribulación es quizás echar por tierra los acontecimientos donde Dios siempre ha librado los suyos. Entonces, ¿por qué Dios permitirá que los suyos pasen por la gran tribulación? Donde dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Y el texto específicamente Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 está hablando precisamente de esos acontecimientos cuando el Señor venga. Es decir, que Dios no nos ha puesto para ira, porque la ira es para aquellos que desobedecieron y no obedecen la palabra de Dios. Y dice la Biblia, porque esto es justo delante de Dios, pagar con tribulación, escuche bien, a lo que os atribulan, y a vosotros daros reposo. Entonces, lo que se debe entender claramente es que la gran tribulación es un proceso para Dios tratar con los judíos y llevar el cumplimiento de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11:25, que ha pasado con Israel, un endurecimiento en parte hasta que llegue la plenitud a los gentiles, y luego todo Israel será salvo. El propósito de la gran tribulación es para que Israel sea salvo y pueda alcanzar y entrar a ese encuentro con su Dios, con el verdadero Mesías. Y por eso dice Apocalipsis 1:7, aquí él viene en las nubes y todo ojo le verá, y quienes le traspasaron, es decir, los judíos, harán gran lamentación. Apocalipsis 19, verso 11 nos habla de la venida pública del Mesías. Sin embargo, debemos entender que el texto, cuando Pablo dice, porque el mismo Dios con voz de mando descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que habremos quedado seremos juntamente arrebatados para recibir al Señor en el aire. Allí ese texto está haciendo énfasis a su venida, o a su arrebatamiento, o el arrebatamiento en el cual sacará a los creyentes por 7 años. Durante esos 7 años se celebrará la boda del Cordero, para luego regresar con esos creyentes al final de la gran tribulación. Y ahí el Señor sí tanto libra a los creyentes, Apocalipsis 3:10, y tiene el cumplimiento y encaja todo. Pero sin embargo, lo que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación, no pueden decir dónde está la parte donde se celebrará la boda del Cordero. Pues la boda del Cordero no puede ser en el milenio, porque es otra fase de la dispensación que entrará allí. Esa piedra lanzada del cielo que vio Daniel, no cortada con mano de hombre, es el cumplimiento de ese momento cuando Cristo viene y establece el milenio. Es cosa a veces profunda, pero cuando analizamos las escrituras no hay ningún choque. Pero si se interpreta como piensan algunos de esa manera, que la iglesia pasará por la gran tribulación, pues hay un choque allí. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.